Aunque estudió lengua de signos, algo relacionado con lo que después sería su profesión, María Dolores Gea aún tardó algunos años en tomar la decisión de formarse en la especialidad de audioprótesis en Granada. Fue solo el primer paso de un proyecto empresarial que hoy lidera con ilusión. En el Paseo Alfonso XIII, la óptica de su hermano está al frente de Audiolife Cartagena. Aquí ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios en todo lo relativo a la salud auditiva. Asegura que este es un mundo aún muy desconocido y por eso, con entusiasmo y profesionalidad, quiere contribuir a informar y formar a la sociedad en un campo sociosanitario muy importante. María Dolores Gea, qué alegría tenerte esta tarde en Mujeres que Mueven el Mundo de AME. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, tú eres responsable de un centro que ahora nos vas a explicar, Audiolife se llama, estás en una óptica en el Paseo Alfonso XIII. Cuéntanos un poquito. Mira, nosotros somos Audiolife Cartagena, estamos en el Paseo Alfonso XIII frente a Carrefour dentro de Óptica Miguel Ángel y nos dedicamos a la salud auditiva. Somos un centro auditivo en el que, aparte de las pérdidas auditivas, también tratamos otros problemas, como pueden ser el tinnitus, como puede ser, por ejemplo, protecciones de ruido, es decir, no simplemente la pérdida auditiva, sino ayudar a prevenir la pérdida auditiva. La verdad es que este es un tema muy interesante, pero yo creo que por lo poco conocido que es verdad que nos suena algo de audífono, de gente mayor quizá, entonces tú nos vas a ayudar a entender un poquito más este mundo, pues que a todos nos interesa en realidad, porque claro, todos tenemos, ¿no?, que cuidar de nuestros oídos. Exactamente, todos tenemos que cuidar de nuestros oídos y la salud auditiva es la gran olvidada, ¿vale? Porque siempre, si no vemos bien, enseguida vamos a graduarnos la vista o nos ponemos gafas, pero hay gente que no escucha bien y le da igual, o dice que me hablen más alto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la pandemia, el uso de mascarillas, ha puesto en evidencia lo importante que es el escuchar bien, es el sentido el gran olvidado. Y luego, yo siempre lo digo y hago muchísimo hincapié en esto, no hay cultura de cuidarse la audición ni de medir nuestra audición. Por ejemplo, nosotros siempre vamos al médico y nos hacemos una analítica, entonces tú puedes comparar tus niveles de colesterol o de triglicéridos o tu nivel de azúcar, pero no tenemos costumbre de hacer una audiometría, entonces, ¿cómo podemos comparar nuestra salud auditiva? ¿Has perdido oído respecto a cuándo? ¿Cuándo empezaste? Aparte, la pérdida auditiva normalmente suele ser progresiva, mañana no te levantas y tienes pérdida auditiva, a no ser que tengas una sordera súbita o tengas otro problema. Entonces, no lo comparamos, no se cuida. Y yo siempre digo que venir a un centro auditivo no es venir porque tengamos un problema de audición, es que también podemos venir a ver cómo está nuestra audición y a empezar a cuidarnos. Dices que no tenemos esa tradición de cuidarnos el oído y también que no le damos importancia cuando dejamos o cuando empezamos a notar que algo falla. ¿Cuáles serían esos primeros síntomas que tendrían que hacernos un poco saltar la luz de alarma? Mira, el primer síntoma siempre es el repetir ¿qué? Otro síntoma, ponen la tele muy alta, entonces en casa empiezan a haber discusiones por el volumen de la televisión. Es que ponen la televisión muy fuerte, que es que si la pongo más floja no me entero, es que estás sordo, mentira, no estoy sordo. Y así empieza. Muchas veces que tengamos pérdida auditiva no significa que estemos sordos, que es algo que está muy mal dicho, es decir, puedo tener una pérdida auditiva y no estar sordo, porque estoy oyendo pero no estoy entendiendo. Entonces hay mucha gente que sí que oye pero no entiende lo que le dicen, escucha murmuros, eso es una pérdida auditiva también. O sea, tenemos el error de asociar la pérdida auditiva a la sordera y son dos cosas totalmente diferentes. Que no tiene nada que ver. Has dicho una cosa que es cierto, yo misma lo he notado, que con el tema de las mascarillas muchas veces como yo tendía a leer los labios y claro, ahora ya no tenemos ese recurso y es cierto que a veces te cuesta escuchar porque no ves la boca y es algo que llama la atención. Y ahora a lo mejor, ¿has notado tú que va más gente al centro? He notado que va más gente al centro porque es un problema que antes aprendían a vivir con él y ahora con la mascarilla no pueden, porque leían los labios. Entonces ahora realmente dicen, es que no me entero. Y sí que lo he notado y también porque
el tema del confinamiento, mucha gente al estar confinada y no poder comunicarse, imagínate que estás solo en casa, te llaman por teléfono, pero no entiendes lo que te dicen. O sea, ha habido muchísimo aislamiento y entonces ha surgido la necesidad, que ya estaba, pero ahora se ha hecho más imperiosa. Y el hecho de ir dejando pasar, pues como tú dices, porque no se le da importancia, porque bueno, nos acostumbramos y... ¿Tú has notado o has visto algún caso grave derivado de esa, bueno, de esa pasividad? Sí, he visto muchos porque cuando lo vamos dejando pasar, aparte de que vayamos perdiendo progresivamente audición, lo que vamos perdiendo también es la capacidad de entender y memoria auditiva. O sea, nosotros también tenemos una memoria auditiva. Una tontería tan grande como el motor del frigorífico o el microondas. Esos ruidos que se dejan de percibir son memoria auditiva. Entonces, al final, se produce un deterioro cognitivo. Claro. Entonces, es algo que no hay que dejar pasar. Y también siempre digo algo, la gente se piensa que porque vayas a un centro auditivo tú vas a salir con unos audífonos puestos y eso no es así. O sea, primero hay que hacer un tiempo de adaptación y a lo mejor puedes tener un problema auditivo, pero no necesitar audífonos o no necesitarlos todavía. Pero si ya sabes que tienes un problema auditivo y ya hay una audiometría, podemos medir la evolución y lo podemos prevenir. Claro, que habrá técnicas, ¿no? O recursos para poder... Hay recursos, mira, por ejemplo, la gente que trabaja con ruido. O sea, las protecciones para ruido son súper importantes. Hay muchísimas pérdidas auditivas que se aceleran en el tiempo debido a la exposición al ruido. O sea, al final, tú puedes tener una predisposición genética, pero si trabajas con ruido y no te proteges, lo que estás haciendo es comprar dos papeletes. Claro. Entonces, protegerse siempre los oídos. Nosotros, aparte del tratamiento de la pérdida auditiva, en el tema de prevención hacemos protectores auditivos a medida. Tapones para la gente que trabaja en industria con diferentes filtros, que son muy cómodos, porque muchas veces en el trabajo te dan los típicos de espuma o te dan los cascos, no vas cómodo, los llevan muchísimas horas, entonces se hacen unos tapones a medida. Hablando de tapones a medida, me comentabas antes, los estoy viendo aquí y aprovechamos ya para decirlo, porque aparte de estas personas que trabajan en sitios ruidosos y que están con esas molestias en casa mismo, pues habrá gente que, no sé, se me ocurre, gente que trabaje en el turno de noche y tenga que dormir por la mañana cuando la familia está trasteando en casa. Entonces tenemos tapones para dormir también. Exactamente, que es súper interesante, porque la gente, la mayoría no los conoce, entonces se compran los típicos tapones de espuma, claro, que para dormir te lo aprietas y parece que te va a salir por el cerebro, luego te duelen los oídos, ¿vale? Entonces, mira, yo me he traído aquí unos para que los veamos. Estos son los míos, porque yo los utilizo, ¿vale? Son unos tapones que se hacen a medida, son de una silicona médica e hipoalergénica, ¿vale? Entonces, mira, si queréis me los pruebo para que veáis, son súper cómodos. Yo me he acostumbrado a dormir con ellos y a mí es que me encantan. Casos también en los que lo usa mucha gente, la pareja ronca o tiene apnea del sueño y lleva la máquina de apnea del sueño, ¿vale? Entonces, mira, me voy a poner el derecho. Claro, se está adaptado a tu oído. Está hecho a mi medida. Que se queda perfectamente Se queda ajustado. perfectamente y aparte tiene una cosa muy buena, que es que al ser blandito, cuando estamos acostados en la almohada no nos duele, porque hay mucha gente que utiliza, bueno, a lo mejor ahora grito más porque no me escucha. ¿Vale? But it's nothing now. Now everything is gone. Empty pieces in my mind. Y me los quito. Y esos va el cliente al centro, ¿no? Y vosotros le tomáis la medida. Le tomamos la medida y los mandamos a fabricar. Normalmente tardan unos 10 días, ¿vale? Y te duran pues cerca de 20 años, es decir que... Anda, o sea que es una buena inversión. Es una buena inversión. A mí me ha pasado con mucha gente que a lo mejor tiene trabajos en los que se despierta también muy temprano, claro, y necesita irse a dormir muy pronto y a lo mejor en casa la tele, los niños... Yo, por ejemplo, me los pongo porque soy la típica maniática que con el tic-tac de un reloj me despierto. Claro. Entonces... Y una pregunta, una duda que me surge, por ejemplo, si yo quisiera usarlos, ¿me da miedo que no escuchar luego el despertador? Lo escuchas. Lo escuchas porque no te quitan totalmente los ruidos. Vale. O sea, por seguridad, imagínate que hay un incendio, que suena una alarma, no te pueden atenuar mucho. Esto atenúa unos 10 decibelios.
¿vale? Pero por seguridad entonces la escuches. Yo, de hecho, yo lo que hago es que me pongo 3 alarmas, claro. Por si acaso, pero la escuches. Genial, bueno, pues es súper interesante este... Sí, porque es algo que no se conoce. Claro. Y entonces... Y en casa, María Dolores, ¿qué podemos hacer nosotros por el tema, por ejemplo, de la higiene? Una cosa que siempre ha suscitado mucho debate o mucha polémica, el tema de la limpieza, por ejemplo, en los oídos. Vosotros también, no sé si tenéis algún tipo de formación o talleres o asesoráis a la gente para cómo... Sí, mira, nosotros asesoramos a la gente porque hay una falsa creencia de que hay que lavarse muchísimo los oídos, ¿vale? Y en realidad el oído tiene la capacidad de limpiarse solo, a no ser que tengamos un conducto auditivo muy sinuoso o que tengamos problemas que se nos hagan tapones, el oído se limpia solo. Y luego también lo que hacemos muy mal es usar hisopos, los típicos bastoncillos del oído. O sea, eso es prohibido, los hisopos son para esta parte, pero nunca para metérnoslos dentro del oído. Entonces, el oído se limpia solo. La manera de limpiarnos los oídos es cuando estamos en la ducha, nos mojamos los oídos y esto puede quedar muy mal, pero es así. Conforme hacemos así, hacemos con el dedo meñique y así nos limpiamos los oídos. Es lo más natural del mundo, pero es que el cuerpo humano es muy sabio. Y a veces lo que hacemos, porque hay mucha gente que está muy obsesionada con la limpieza de oídos, y lo que hace es que la cera es la protección natural del oído, se la quita y hace un efecto rebote. El oído dice, el cuerpo dice, me quitan mi protección, voy a generar más. Entonces tenemos muchos casos de tapones de cera porque lo que hacen es que quitan una barrera natural, ¿vale? Entonces el oído se limpia solo, tiene esa capacidad, siempre hay que tener una higiene externa, ¿vale? Y la mejor manera de limpiarnos el oído es la que he comentado. Es en la ducha. Es en la ducha. Genial. Y María Dolores, ¿a ti cómo te dio por estudiar todo esto y dedicarte a este mundo tan desconocido y tan interesante a la vez? Bueno, yo no es algo que tuviese una vocación, lo mío fue un poco pues por rebotes y carambolas. Yo hice lengua de signos en 2006 o 2007, hace muchísimos años, nunca lo ejercí, después hice administración y dirección de empresas, no pegaba con mi perfil y al final, como teníamos la óptica y es un tema muy complementario, pues decidí apostar por la audiología y complementarlo con el servicio de óptica y ahí estamos. Entonces no fue algo que yo tuviese una vocación, fue algo que al final dije, parece interesante. Y una vez que empecé a estudiarlo, me fui a Granada a estudiarlo y una vez que empecé a estudiarlo y que empecé a dedicarme, porque al final tú puedes estudiar una cosa, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tú no sabes lo que es hasta que estás. Claro. Una vez que estuve me pareció interesante y me gusta. Entonces no fue una vocación, por así decirlo. Bueno, pero después has descubierto que sí que es lo tuyo, que... A mí me encanta. Me encanta el trato con el público, me encanta hablar con las personas, me encanta, aparte de un trabajo muy dinámico, nunca es lo mismo. No sabes quién te va a entrar por la puerta. Un caso no es igual que el otro. Entonces a mí me gusta, luego tengo la gran suerte de que tengo magníficos clientes, que yo les estoy muy agradecida a todos ellos porque han confiado en mí. Entonces tengo un feedback muy bonito. La verdad es que yo estoy encantada. ¿Y cuándo conoces a Ahmed? Cuéntanos un poquito. Pues a Ahmed lo conozco en 2018, lo conocí por internet, ¿vale? Y entonces llamé por teléfono, iba a haber una reunión, me asocié y fui a una comida. Y así conocí a Ahmed. Y pues, encantada, porque la verdad es que Ahmed es una sinergia que al final te impulsa. Si tú a lo mejor, porque realmente todos los comienzos son difíciles, o sea, y esa sinergia te impulsa. Si tú por lo que sea estás un poco más bajo, tal, ese conjunto a mí me ayudó mucho y yo estoy muy contenta. Pues contentos nosotros por todos los que nos has enseñado. Ha sido un placer, María Dolores, muchísimas gracias. A vosotros.